Hola, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, oyentes e internautas, a este nuestro segundo programa de Desenredando la Pita, con nuestros panelistas que nos acompañan y hoy también nos darán una información y una visión del mundo para intentar resolver esas cositas que a diario nos envuelven la cabeza. Para el día de hoy, pues nos acompañan y vamos a saludar rápidamente. Aquí a mi mano derecha tenemos la voz especial que tiene nuestro equipo de trabajo. Joanita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Hola, hola. Por este lado tenemos a Gonzalo. Buenas noches, Jairo y compañeros Joana y Fabián. Gracias por estar acá. Y nuestro amigo Fabián. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este programa. Muy bien. Bueno, para desenredar la pita hemos empezado un programa, el primer programa que estuvo anteriormente, donde íbamos hablando de cosas del pasado y del presente. Tenemos todavía mucho en el tintero para poder conversar, así que por favor vayan preparándose el café, pónganse cómodos, pónganse cómodas y vamos a ir revisando cositas que muy posiblemente en algún momento de la vida les han enredado la pita. Vamos a hablar y retomar nuestra frase de inicio que es todo tiempo pasado fue mejor. Ese es el escenario en el cual nos movemos y lo vamos a dividir muy sencillamente. Primero, de ese tiempo pasado vamos a hablar del corazón. ¿Qué ocurre con el corazón? Para luego irnos al otro lado de nuestro cuerpo, al cerebro. Llega desenredando la pita a ponerle fin al tedio, con humor inteligente y el dato en su lugar. Una charla entre amigos que te invita a pensar para que formes tu criterio y te libres de ese enredo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir empezando. Cuando hablamos del corazón, vamos a evocar, vamos a hablar de esos escenarios de las relaciones y vamos a hablar de la familia. Cómo se construía ese romance, ese amor, cómo se construye hoy. Ese tiempo pasado fue mucho mejor. Las cartas, las credenciales. Bueno, poco a poco lo vamos a ir desenredando. Entonces vamos a darle paso a Fabián para que nos cuente un poco cómo ve el tema de la familia, el día de hoy y el pasado que está hace mucho tiempo atrás. Digamos que dentro del espacio de consulta que yo atiendo con parejas, veo que hay evidentemente un cambio en cuanto a la percepción de lo que es la conformación de los hogares y la conformación del vínculo de pareja, porque digamos que nuestra generación, o sea, aquí los que somos contemporáneos, estamos como en un sándwich. Es decir, por un lado está la generación de nuestros abuelos que tenían un modelo y un poco de nuestros padres que tenían un modelo muy establecido, muy claro. O sea, habían unos pasos, habían un camino muy bien definido, muy claramente definido y se ceñían a seguir ese camino. Y en la actualidad, o sea, las nuevas generaciones están en una ambigüedad frente a cómo poder vincularse y hay un término que se denomina relaciones se me acaba de ir La edad. no, sí, bienvenidos al Alzheimer. Relaciones 40. líquidas, y es que las relaciones actuales son muy fugaces, son efímeras, pero sin proyecto muy bien definido hacia dónde van caminando en el futuro. Entonces muchas relaciones actuales comienzan con esta frase: no quiero algo serio, ahí vamos viendo cómo se dan las cosas. Entonces nuestra generación de nosotros contemporáneos está en el sándwich entre ese modelo tradicional tan rígido a esta forma moderna de estas relaciones líquidas que confunden. Entonces estamos en una disyuntiva en donde hay mucha confusión para nuestra generación de cómo entonces avanzar para construir relaciones, no los que ya tienen una relación de matrimonio conformada, sino para las que no tienen una relación, cómo ahora establecemos relaciones cuando la premisa es puede ser o no al mismo tiempo. O sea, hay mucha ambigüedad frente a eso. ¿Cómo ve Gonzalo esas relaciones actuales entonces? ¿Cómo le ha tocado vivir y sufrir esos escenarios? Las relaciones actuales no son, pues,
a mi modo de ver no son complejas, ¿sí? Las relaciones actuales siento que son relativamente sencillas. ¿Qué es lo que sucede? De mi modo de ver, ¿no? De pronto hace algunos años, hace 50, 40 años. Hace 40, 50 años, digamos, por poner una fecha, tú podías tener máximo 5 relaciones en tu vida. Es lo que yo creo que donde vemos la complicado. Por lo visto no habla de lo teórico, usted habla de lo que usted vive. Ni de Diomedes Díaz. No. Por eso digo, hace 40, 50 años, a lo máximo tú tenías 5 relaciones y hasta menos. Hay personas que perdieron su virginidad y con esa persona se casaron y nunca pusieron los cuernos. ¿Aún? Pero entonces hablamos de que antes las personas tenían 2 y 3 relaciones en toda la vida. ¿Cuántas relaciones tiene una persona actualmente? En su vida puede tener 30 relaciones en toda su vida, pues lógicamente 30 relaciones traen problemas y hay complicaciones porque te relacionas con una cantidad de gente que es totalmente diferente hasta encontrar, o sea, como dicen, hay que besar hay muchos sapos para encontrar al príncipe azul. Pero antes, el primer sapo que se besaba, con ese se casaba. ¿Y su merced cómo le ha ido con los sapos? Va bien, ahí vamos. Si eres el sapo, ¿no? No, yo soy el príncipe azul. O eres... El príncipe azul. Por eso, el sapo princeso. que se vuelve príncipe azul. Claro. O sea, el sapo de Gonzalo. Pues claro, porque si uno se supone que el sapo es masculino, se le da el beso y se convierte en príncipe Pero azul. es que yo no tengo la culpa que el dicho sea así. Es que ahora son princesos. Ok. Muy bien. Joanita, ¿todo tiempo pasado fue mejor? En el tema de las relaciones, yo lo que siento es que ahora es un poco más fugaz. Digamos que sí hay como más temor al tema de comprometerse, pero sobre todo es ese paradigma que tenemos de no repetir esos casos frustrados de nuestras madres o abuelos. Entonces, digamos que cuando se vio sufrir mucho alrededor, vecinos y demás, como que se crean rechazos a cierto tema de las relaciones. Y en el caso de las mujeres, porque finalmente es como anteriormente o antiguamente quien más cedía. Entonces ahora se crearon un montón de frenos, pero al mismo tiempo se ha generado que ahora pues ya no es un poco más complejo, ¿no? Bien, vamos a agregarle un poquito de picante a esto. Primero una preguntita solamente de sí o no. Fabián, ¿usted es casado? Yo soy casado. Este año cumplimos 11 años. Muy bien, felicito. ¿Gonzalo es casado? Soltero. Soltero. ¿Y Joanita? Soltera. Muy bien. Sí, y cambia el tono de voz. Soltero eterno. A la orden. Soltera. Bueno, hay que Soltera valga. y a la orden. Esa cuña se paga, ¿no? Me escriben, por favor, aquí al grupo. Sí, alguna cosa. Aquí tengo 3 personas que me hacen el análisis del Muy El bien. perfil. Del príncipe azul, gracias. Bueno, esto permite un escenario muy interesante. Resulta que de hablar del si todo el tiempo pasado fue mejor, está el matrimonio en crisis. ¿Qué estarán pensando nuestros oyentes e internautas? Los que son casados, solteros, los que son separados, los que están buscando y no logran. ¿Estará en crisis el matrimonio? Hay datos estadísticos que nos dicen que hace unos 30, 40 años el promedio de edad para casarse o iniciar la vida matrimonial eran los 22 años. Hoy ya va en 27 años y subiendo, ¿sí? Y como ven, pues aquí vemos unos jóvenes adultos que están solteros. Adultos contemporáneos. Adultos contemporáneos. O sea, Y porque no me he casado, soy ahora adolescente. Y entonces yo quiero empezar, bueno, Fabián, ¿defiende el matrimonio o definitivamente no? ¿Qué le dicen a nuestros oyentes? Sí, el matrimonio como institución de relación está en crisis. Y eso se identifica tanto en las estadísticas de cómo más del 60% de los matrimonios en los primeros 5 años piden divorcios, piden separaciones. Y por un lado está las salidas del matrimonio, las separaciones, pero también está dentro del vínculo la crisis porque ahí hay un tema controversial, voy a nombrarlo a ver qué pasa, pero después de la revolución femenina, que hizo un muy buen aporte al proceso de los derechos de las mujeres, pero estamos en una etapa contemporánea de ello en donde las mujeres están escuchando una serie de bombardeos ideológicos muy fuertes, donde la idea de vincularse en relaciones de pareja con un hombre les está siendo muy complicado porque quieren asumir ellas el rol de lo masculino
y el vínculo con sus parejas masculinas está siendo conflictivo y los hombres están asumiendo también en muchos casos esta situación como algo muy desbordado, que no saben cómo atenderlo, no saben cómo vincularse a mujeres mucho más empoderadas, mucho más autónomas, pero eso está generando unas crisis dentro de los vínculos de pareja bastante fuertes. ¿Y qué diría entonces? ¿Qué le dice a nuestros oyentes? Le diría, el que esté pensándolo en este momento está apartando la iglesia, que se case o que no se case. No, definitivamente nuestra humanidad necesita vínculos de matrimonio. Que se casen. Sí, pero pues hay que hacer un proceso. O sea, a los procesos actuales para vincularse a una relación formal son muy diferentes a lo que pasaba anteriormente. Ahora hay que prepararse para poder dar ese paso. Muy bien. Gonzalo, con su maestría en soltería, ¿qué dice? ¿Apoya que el matrimonio continúe? ¿Le dice a la gente, sígase casando? ¿O usted qué nos puede agregar? Curiosamente, si esta pregunta me la hubiera hecho hace unos... No ha pasado nada raro. Que antes de la opinión, quiero aclarar que no hay nada nuevo. Simplemente es un cambio de pensamiento. Pero creo que sí. Antes no creía para absolutamente nada en las relaciones de pareja legalizadas, ya sea por la iglesia o por el Estado. No creía. Pero en los últimos meses, en los últimos años me he dado cuenta que probablemente sí es positivo para la sociedad que haya un vínculo de matrimonio, ya sea el nombre que quieran darle, si sea jurídico, si sea religioso. Sí siento que sí es valioso para la construcción de sociedad, aunque sigo creyendo que la familia como tal es una de las cosas que más daño le hace a la sociedad. Es decir, aunque es raro. Déjemela ahí que se me sirve ahorita. Vamos a discutir eso que está muy interesante. Porque, Joanita, me suenan campanas de bodas por acá. No. Me caso yo primero. Ah, bueno, pues es una opinión, es solamente una opinión sociológica. ¿Cómo la ves? No, yo también estoy de acuerdo con todos. Lo que estoy de acuerdo en que no, los matrimonios ni las relaciones son lo mismo que hace 10 años y han venido cambiando. Es decir, las mujeres y los hombres ya no tenemos las mismas creencias que se tenían hace 20 años y estamos pasando por un proceso en el que nos estamos comenzando a adaptar en este nuevo manejo de las relaciones. Porque es que teníamos unos estándares muy clichésudos, muy antiguos de las relaciones. Yo recuerdo incluso que en algún momento, cuando la primera vez que me enamoré perdidamente, un ser humano se metió en mí. Es decir, yo me transformé en otra persona que no era por cultura. La cultura, el socialmente, el decir lo social que está bien, o es que así debe ser, y la mujer entonces tiene que es la que prepara los alimentos, y entonces es la que debe estar en tal cosa, y es la que... Y vamos a misa todos los domingos, es decir, una cantidad de cosas, y puede que funcione para algunos, pero puede que no para todos. Y estamos en esos cambios, y pues yo pienso que estamos adaptándonos. Bien. Pero a mí me gustaría, para terminar mi idea, porque queda como muy suelta mi idea. De acuerdo. El resumen es lo siguiente. Le faltó la fecha. Sí, no. Probablemente están invitados todos al matrimonio. No, probablemente antes yo creía que no era antes de que me pensione. Sí. Esto es noticia bomba. Ajá. Yo pensaba antes que el matrimonio pues no era necesario y que no era tan positivo para la sociedad, pero entendí hace algún tiempo que el matrimonio sí realmente es positivo para la sociedad, sino que la dificultad que yo veía en el matrimonio eran las normas y de la convivencia. Es decir, tienen que dormir juntos, tienen que ir a hacer mercado todos los domingos, tienen que ir a recogerla todos los... Esa rutina establecida históricamente por quién la estableció, yo no sé quién la estableció, pero creo que una relación de pareja, un matrimonio sí sería interesante cuando tú te sientas así como en esas películas. Hay una serie que de pronto algunos conocen, la de Big Bang Theory, donde se sientan y hacen un contrato. Ok, nos vamos a ir a vivir en pareja tú y yo, y nuestras normas de convivencia van a ser estas, y vamos a vivir bajo estas normas sin importar si a las demás de la sociedad les interesa o les parece raro nuestra convivencia. Vamos a vivir usted y yo así. Ese es el tipo de relación de pareja o de matrimonio que me parece que sí sería interesante vivir. De acuerdo, yo también estoy completamente de acuerdo con eso, que estamos cambiando los paradigmas de lo que estaba estandarizado antes. Bien, Fabián, ¿algo que agregar? Sí, pues claro, de lo que estás hablando, Gonzalo, Perdóneme, quería echar una puya.
también Gonzalo es porque ya empezó a estar viejo y entonces ahora sí le cogió. Claro, y es que estoy echando las cuñas a ver si aparece alguien que diga, oiga, Sí. yo quiero. Ok. Porque es que No, también mentira, pasa mentira. que les coge ahora sí es después de los 60. Estaremos compartiendo las redes de Gonzalo Jiménez. Si hay alguna interesada, pues obviamente Pero- no hay ningún inconveniente. Pero el gran problema sería que uno llegara viejo todavía pensando lo mismo que pensaba a los 20. O sea, de eso se trata, ¿no? De uno decir, oiga, Pero- ahora pero- pienso ya esto, se lo ahora explico. veo el Pero mundo. porque se ajuician cuando empieza a descender la vida Nadie ha dicho que yo esté juicioso. ¿no? Ya le digo por qué, mire, o sea, de lo que está hablando Gonzalo es de establecer acuerdos dentro de un vínculo. Eso siempre ha existido. Lo que pasa Pero los es que establecía la Exacto, iglesia. el tema es quién establecía y de qué manera las mujeres, en ese caso, que es cómo aceptaban indirectamente, no de forma consciente y directa, ese tipo de acuerdos. El tema es que ahora parte de esa construcción del proceso es aprender a hacer acuerdos y aprender a hacer acuerdos que funcionen dentro de un código del vínculo de pareja. Pero respondiéndole a la pregunta de Joana, de por qué ahora Gonzalo, después de pasar sus años de soltería, ahora le entra, porque es que hay una diferencia. Es que yo no he dicho que me voy a casar, es mi opinión frente a Hay las un- relaciones. Hay una diferencia en la escala de edad de hombres y mujeres en las relaciones de pareja. O sea, las mujeres cuando están más jóvenes tienen una disposición más grande de acceder a muchos más prospectos, ¿sí? Y a medida que la mujer va creciendo, esos prospectos van reduciéndose, o sea, esa cantidad no solamente, o sea, no tiene que ver con la belleza, tiene que ver con que las mujeres se van también poniendo más exigentes, o sea, su nivel de características va aumentando y la cantidad de hombres que pueden llegar a esas características son cada vez menores. Pero los hombres, cuando están más jóvenes, tienen menos opciones de atractivo para más cantidad de mujeres, pero a medida que el hombre crece, si se ha cualificado, si se ha estado preparando, el hombre aumenta con la edad esa cantidad de mujeres disponibles para poder acceder a ellas. Pero después de que pasa de cierta edad, ya después de los 60, en fin, es subjetiva la edad, el hombre va entrando en una etapa de deterioro que requiere más atenciones de servicio. Más dinero. No es dinero, necesita Bueno, sí. atenciones. Atención. Atenciones del cuidado en cuanto a la salud, en Claro. cuanto a las atenciones. O sea, empieza a chochear. A chochear. Entonces ahí es cuando el hombre se ve solo, diciendo, ya yo solo no soy capaz de valerme por mis propios cuidados. Y ahí es donde el vínculo de matrimonio, o sea, cuando es un matrimonio sólido, hay una se comparten esos roles, porque la mujer biológicamente está más disponible al servicio, el hombre está más disponible a la protección. Entonces ahí es donde el vínculo de pareja tiene todo el sentido en cuanto a la complementariedad de roles, ¿sí? O sea que hay que aguantar los primeros 50 años de matrimonio para disfrutar los últimos 5 de vida. Esa es lo triste historia. Y adicional, añádale a eso que es que las mujeres, lo mejor, el tema de los hijos es antes de los 30, 35, ¿no? Tenerlos. Entonces, digamos que se casan a los 29, que es la estadística ahora, para tener sus hijos entre los 30 35 años, porque biológicamente están en las mejores condiciones, pero ellos a los 30 y 35 todavía no están tan proyectados a estar en esa posición, y por eso después de los 40, 45, que es lo que tú estás diciendo, entonces sí existe ahí una brecha. Bien, bueno, no queda completamente resuelto el escenario aquí de la soltería, pero bueno, vamos a ir avanzando porque entra a un tema que Gonzalo nos planteó muy interesante, y es realmente el tiempo pasado de la familia era un escenario diferente, mejor, o un escenario cambiante. La familia era la misma de hace 50 años, ¿es la misma familia hoy, Fabián? La familia, es importante entender lo que la raíz de la sociedad es la relación de pareja. Sin relación de pareja no existe sociedad. ¿Sí? Porque es la relación de pareja la que trae el vínculo de los hijos y trae el vínculo de la familia. ¿Sí? Y si la relación de pareja es positiva y sólida, los vínculos de sociedad son positivos y sólidos. Si las relaciones de pareja son conflictivas, la sociedad genera una cultura conflictiva. Pero la familia, el rol de la familia dentro de un espacio de sociedad es ser una red de protección. ¿De protección de quién? De los miembros, pero especialmente de las crías, de los hijos, de los nietos. Sí, ejemplo,
si hay un hijo que no tiene primos, tíos, abuelos, que no tiene vínculo familiar, está más desprotegido que un niño que tiene una red familiar con primos, sobrinos, tíos, abuelos, y que esa red es muy sólida, ¿sí? Y estoy hablando de los casos cuando papá o mamá mueren o ya no están. ¿Quién entra a proteger? La familia. Ese es el papel Pero también cuando de la la familia, familia. cuando la familia es sana. Ah, no, pero el papel Bien. de la familia es ese. Ahora, ¿cómo se Pero construye el papel esa- de la esa familia no es ser sano. O sea, nadie te dice a ti que por constituir una familia va a ser una familia sana. Pero yo pienso que a evolucionar en muchas cosas, es decir, todas las familias y todas las personas tendrán sus cosas y venimos a eso, a trabajar personalmente cada uno en lo que nos corresponde y avanzar, ¿no? Y evolucionar, porque si esperamos que sean sanos, pues entonces se va a ir extinguiendo. Y lo otro es que aprender a lo como está, no está fácil la cosa, pero hay que Bien. avanzar. Pero me interesa, hay un escenario ahí y quienes nos oyen y nuestros internautas estarán preguntándose, bueno, yo recuerdo que nos enseñaron que familia era papá, mamá, hijo e hija. Siempre la figura de los cuatro, por lo general, nos marcaba lo que era la familia. Pero hoy se está escuchando en los escenarios, por ejemplo, con las mascotas, que la persona dice, yo vivo sola y mi familia es mi perro. Otra persona que dice, mi familia soy yo, vivo yo solo. Siempre se dan esos escenarios, se están dando unos cambios. También, por ejemplo, la mamá soltera que dice, yo decidí ser madre soltera y vivo con mi hijo y soy familia. Ha cambiado y realmente ahí, ¿cuál era la familia? La de antes, lo que hoy se está generando. ¿Puede decirse que la persona y su mascota en el apartamento son una familia? De acuerdo a las estadísticas Joana. del DANE, sí. Las familias existen como familias unipersonales, existen familias bipersonales, existen las familias que además son los tuyos, los míos, los nuestros, están las familias que Pero son tíos. el perrito no suma en la Este, estadística del DANE. pero sí como mascotas. ¿Cómo? Y hace parte de la canasta Y familiar, hasta ¿no? parte de la canasta familiar y adicional a hoy en día las empresas y las constructoras están teniendo en cuenta estos nuevos modelos. Es decir, la gente está pensando en dejar de tener hijos y tener mascotas, como también están pensando en ya no tener apartamento e irse a viajar. Es decir, existen nuevos modelos de estilo de vida que si vienen cambiando y van a cambiar el tema del consumo. Bien, ¿qué dice Fabián? Yo creo que esto es parte de la necesidad humana de enredarnos la vida. O sea, el ser humano es experto desde que camina en dos pies a enredarse las cosas de una manera monumental. No O estoy sea, su diciendo... merced no tiene perro. Tenemos un perrito, pero Me lo Es la- pretendió endosar. es la tendencia de humanizar las cosas. Ok, O sea, ok. un perro es un animal cuadrúpedo, no es un ser humano, no es un hijo, ¿sí? Es una mascota. Pero el ser humano en Pero su es compañía. ansiedad... Ah, sí, claro, pero un hecho de que árbol sea también. Así una planta pero el también. hecho de que sea un animal no significa que no sea familia. No O es sea, una para no usted es sí es fa- familia. No es familia, familia humana, humana. pero es familia. De acuerdo. Enredarnos las cosas. ¿No? Enredar la pita. Qué complicado No, hay en eso no tiene ninguna complicación. Eso es enredar la pita. Ahora, que las personas individualmente lo puedan hacer, que quieran coger un perro y humanizarlo, lo pueden hacer. El rollo está en estandarizar eso como que todos tenemos que aceptar esa condición de las demás personas. Que yo quiera decir que mi perrita es mi hija, pues eso es mi tema y lo manejo en mi casa, pero que yo quiero que todos me validen y le pongan un nombre público y que me le den una herencia y me lo vinculen dentro. O sea, es Pero- tratar de imponerle a una sociedad una idea que es mía particular. Pero ya esa tendencia, Pero- Fabián, existe en cafés para llevar a sus mascotas. En el avión Y de ya gatos. están permitiendo que le dé el puesto al animal arriba, ¿cierto? Porque la persona dice, pues es que es mi compañía y debe andar conmigo. Entonces, Hay perros de compañía. Es decir, lo que yo siento es que estamos ahí nuevamente, es un tema del lenguaje. ¿Qué es humanizar y qué es entender que es miembro de mi familia sin tener que aceptar que es un humano? Es decir, yo tengo mis animales y yo considero que son miembros de mi familia, pero no estoy diciendo que sean humanos. Sencillamente Sí, pero- son mis mascotas que hacen parte de mi familia. Hay una familia de lobos. Familia de lobos. O sea, una manada, cuando se conforma, podríamos interpretarlo como una familia. Si yo entro a formar parte de eso y vivo un año con eso, yo soy familia de los lobos, me convierto yo en un lobo.
Parte de la manada. Parte de la manada, pero no eres un lobo. Sí, pero ¿Por sí qué? es parte de la manada. ¿Y por qué queremos hacer lo contrario y vinculando a estos animales dentro de nuestra familia? Como Pues- un miembro. Pues ese tema de volverlo la manada, yo pienso que es también lo que el humano está haciendo con sus mascotas, ¿sí? Es parte de mi manada, entonces yo llego con mi familia y el animal ya hace parte del escenario. El tema de la discusión, y es muy válido para todos los que nos escuchan y nos ven, si hasta qué punto es positivo para la humanidad llegar a ese nivel de decir realmente el perrito es mi familia, el gatico es mi familia, y las implicaciones que esto tiene. Para Gonzalo sería familia, su perrito y su gatico. Sí, sí, parte de la familia. Es un miembro de la familia. Un miembro animal de la familia. Yo también, además que miren, yo pienso que las personas cuando, por lo menos en el caso de los adultos mayores que en sus casas no los visitan, que no va nadie, no los llaman, ¿quién está con ellos todo el tiempo? Finalmente hablan con ellos. O sea, es un tema de compartir, independiente si les entienden, si no estamos diciendo que sean de la misma especie ni que estamos diciendo que sean humanos. Pero finalmente es una compañía. ¿Necesitan ser familia para que sean importantes en tu vida? ¿Para que tú los quieras y los ames, necesariamente tienen que ser familia? O sea, tus amigos especiales, tú los quieres. A muchos los llegas a amar de forma fraternal. ¿Tienen que convertirse en tus primos para que tú los puedas seguir queriendo? Pero es un que animal, mis primos son familia. Sí, Pero por es eso, que- pero un amigo no. O sea, un animal tú lo puedes querer, lo puedes amar, puedes tener un vínculo muy profundo y no significa que lo tengas que meter Pero conceptualmente sí, dentro del vínculo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces lo haces parte de la familia, significa que ese miembro de la familia, ya sea de la especie que sea, es un animal como nosotros, desde mi modo de ver, pero es de una especie diferente, hace parte de la familia. Y al hacer parte de la familia está implícito en las decisiones que se tome como familia. Es decir, si yo decido cambiarme de apartamento, debo pensar en un apartamento en que todos los miembros de la familia tengan las condiciones adecuadas para vivir. Y si yo veo al perro como miembro de mi familia, pues trataré de optar por un apartamento que ofrezca un espacio donde él pueda salir. Si solamente lo veo como una mascota, digo, de malas, la mascota tendrá que acostumbrarse a donde yo vaya. Que yo lo haga o no lo haga, no, pero es lo que yo pienso que la gente piensa, o la gente piensa cuando tiene una mascota que la hace parte de su familia. Perdón, es que de pronto lo estamos viendo en la parte superficial. Lo que pasa es que esos cambios culturales después desencadenan consecuencias jurídicas y legales, representan unos cambios en la ley, ¿sí? Y esos cambios en la ley van llevando a que cada vez se pidan más derechos frente a la sociedad para estos seres, y eso empieza a implicar que para poder aportar derechos, alguien tiene que sacrificar esos mismos derechos, y ahí es donde los humanos empezamos a sacrificar ciertos derechos propios por ceder espacios de derecho a otra especie. Ahí es donde se empieza a complicar. Sí, pero es que eso ya daría para otro programa. Por eso yo creo que ese dicho de todo tiempo pasado fue mejor, no. Y ese es el ejemplo. Creo que ahora es mejor la relación que se tiene con las especies animales porque se tratan de tú a tú, con una condición de derecho. O sea, ¿por qué yo debo perderlos? ¿Por qué mis derechos como especie humana están por encima de los derechos de ellos? Y por eso el tiempo actual es mucho mejor que antes, así a muchos les moleste. Pero porque hoy se trata de incluir a todos. Ese tema de tratar de incluir a todos, de que todos estemos bien, yo sé que a muchas personas les incomoda. Porque no es fácil esforzarse para que todos tengan un espacio, así sean animales, así sean plantas, así sea lo que sea, pero como habitantes de un planeta tenemos que hacer todo el esfuerzo, así sea doloroso, para incluir a todo el mundo. Bien, creo para que todos estén bien. Son dos temas. Claramente el tema de derechos siempre será una evolución, pero eso es un tema que nos da para un programa muy interesante en la medida en que se habla de seres sintientes y todo lo que esto lleva. Pero me lleva a una pregunta, manteniéndonos en la ruta, Johanna. Esa persona soltera que vive en un apartamento y dice, yo decidí vivir es con mi mascota, con mi perrito. La pregunta es, ¿será que en vez de estar construyendo una familia con su mascota, está evadiendo lo complejo de una relación humana con otro ser humano, y de una u otra manera ese es su oasis por no tener esa capacidad de enfrentar el reto de tener a una persona en convivencia, el compartir juntos?
Yo no creo que tener una mascota sea la excusa para uno justificar que esté solo. Es decir, son cosas diferentes. Uno tiene una mascota porque puede desear, puede que para algunas personas sea la excusa de decir por qué no la tengo, pero también puede ser que sea ese como bálsamo para cuando llega a su casa, y no necesariamente porque, y puede ser que es que no esté sola porque no ha habido alguien con quien estar, y pues tiene una mascota. O sea, yo pienso que empezar a decir que es que la mascota está supliendo el rol, no, tampoco podríamos llegar a esos extremos, porque también hay familias donde hay mascotas. Tenemos que hacer un programa solamente para hablar de las mascotas. Sí, Fabián. Yo en cambio creo que tú diste en el clavo, Jairo, porque si han visto las estadísticas, ahora la cantidad de coches para cargar bebés ha disminuido más de un 40-60%, y la cantidad de coches para cargar mascotas ha aumentado más de un 70%. O sea, el cambio nos está mostrando de que muy sutilmente, como pasa desapercibido, vamos haciendo un cambio, y a mí me parece que eso que tú mencionas es un punto clave. Como sutilmente, sin darnos cuenta, estamos evadiendo el compromiso tan complejo que es tener la convivencia con otro ser humano, porque convivir con un perrito, con una mascota, evidentemente es muchísimo más fácil, pero años luz más fácil que convivir con otro ser humano. Bueno, hay perritos de perritos, ¿no? Hay unos Y aún así, complicados. por más complejo, es más fácil que convivir con otro ser humano, donde hay que hacer unos acuerdos. Con el perro tú no haces acuerdos, tú impones acuerdos. ¿Qué dice Gonza? ¿Usted hace acuerdos con su perro? En eso estoy totalmente de acuerdo con Fabián. Indudablemente las relaciones entre seres humanos cada vez es muy compleja, a diferencia de la relación con un perro, pero eso no invalida el hecho de lo que estamos hablando, que el perro es importante, muy importante para algunas personas, y asumen al perro más allá de una simple mascota. Yo entiendo que para algunas personas es molesto ver que alguien trate a otro animal más allá de una simple mascota y lo comienza a tratar como un ser humano. En eso también estoy de acuerdo. No hay que humanizar y no hay que tener un trato con la mascota como si fuera un ser humano, porque eso le hace daño al perro. En particular a los perros les hace mucho daño cuando los tratan como humanos. Pero lo que sí no entiendo es cuál es el problema de verlo como un miembro de la familia. O sea, a nadie le molesta. Pero venga, no lo Bueno, veo. Fabián. No lo veo de humano, pero le pago guardería, le compro ropa, le compro comida más cara que la que como yo. Pero es un tema de términos. Porque no le Sí. digan guardería, sino díganle estadía canina. Pues, pero el problema es que como un tema de marketing Es le un ponen tema la de palabra marketing. guardería y lo igualan a un niño. Eso es lo que a la gente le molesta, pero no es una guardería, es Y adicional a es un eso, lugar para que las los perros vayan. estadísticas dicen que no solamente, incluso en el último año disminuyó el tema de accesos a perros y gatos en los hogares. En comparación como durante la pandemia creció, pero ahorita está empezando a descender, al igual que la natalidad. En Estados Unidos nacieron 300,000 personas menos que lo que tenían proyectada. En Colombia estábamos en 3,8 y ahorita estamos en 3,5. Es decir, está claro que la población se está volviendo mucho más longeva. En Bucaramanga tenemos 500 personas por encima de los 100 años y cada día hay menos niños. No porque tengan mascotas, es que ya no quieren tener hijos. Y quieren tener más mascotas. No, así no quieren tener perros ni gatos porque quieren viajar. Lo que no quieren es tener ese vínculo y no quieren tener hijos por la situación económica, por lo difícil que sea. No necesariamente el caso es en la mascota, es porque no quieren. Bien, realmente es un tema que nos amerita profundizarlo, y claramente nuestro interés aquí, pues obviamente no es imponer una postura, sino cada El uno debate. Debatirlo, y obviamente invitar a eso, a nuestros oyentes, a quienes nos ven en las plataformas, que también hagamos ese ejercicio reflexivo de qué está ocurriendo en el mundo actual. Nos vemos un poquito enredados claramente frente a lo que es la relación con nuestras mascotas, y un poquito también enredados en lo que es la relación entre seres humanos. Bien, a partir de allí que quisiera finalizar el ejercicio volviendo un poquito atrás con el asunto de lo que ocurría, con la familia, y era claramente había un escenario de silencio antes. Bueno, esa es mi hipótesis,
por qué se podía mantener una relación o por qué duraba una relación, si esto partía era de esa imposibilidad a veces de expresar o de que la persona pudiera darse cuenta de lo que estaba viviendo. No había mucha información y es posible que esas relaciones duraderas se surtieran desde el silencio. De pronto algunas familias que nos oyen recordarán historias y dirán, había mucho amor o había amor y por otro lado había silencio. Fabián, ¿qué nos puede aportar? La diferencia entre el tiempo pasado y el actual es cómo hemos ido ganando derechos, ¿sí? Todos, las mujeres, los hombres, bueno, o sea, hay una mejor reflexión con respecto a los derechos. Eso evidentemente ha sido mucho mejor ahora. En el tiempo pasado creo que lo mejor era, o sea, lo positivo era que había mucha más claridad frente a la importancia de las instituciones, a la importancia de los símbolos, a la importancia de los rituales de transición, ¿sí? El matrimonio de por sí es un ritual de transición que te dice, dejas de estar soltero, entras en una nueva relación de vínculo y eso se ha ido desvirtuando. No porque el matrimonio no exista actualmente, es porque el sentido del matrimonio ya se ha ido desvirtuando en ese concepto de ritual de transición a una nueva etapa. Y lo digo porque cuando atiendo a parejas actuales, llegan a los matrimonios siendo dos solteros conviviendo juntos. O sea, el concepto de ya no soy un soltero, que es parte del ritual de transición, ya se perdió. Entonces se hablan, a pesar de estar casados, de convivir, se hablan como si estuvieran solteros dentro de esa misma relación. Entonces, ese cambio fue mejor antes, esa situación. Yo creo que lo que pasa es, necesitamos hacer es un equilibrio. Ni tenemos que volver atrás a las relaciones donde había una subyugación, donde no se podía hablar, donde la mujer se salía por maltrato y la misma mamá la devolvía con la misma maleta. No podemos volver a eso, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de que todo es válido y cualquier cosa y nada al mismo tiempo, ¿sí? Donde ahora las personas lo que están es confundidas, porque no saben cómo entonces interpretar las relaciones. Necesitamos hacer un equilibrio en donde hayan formalismos, pero también haya diversidad en cuanto a las opiniones, las creencias, pero que se haya un equilibrio en eso. Toca un tema ahí interesante que quisiera que los tres me dieran su mirada y es, y esto lo pueden estar preguntándose en este momento, que nos oyen, y ¿es necesario para una buena relación duradera en matrimonio civil, católico, pues en la esfera que sea, que se dé la convivencia antes de, o como a la antigüita nos casamos y nos vamos a vivir? ¿Qué dice Gonzalo? O sea, usted dice vivir en pecado y después casar. Sí, es como la idea. Yo sí creo que es necesario la convivencia antes de formalizar. O sea, creería, pues es difícil para mí porque no tengo mucha experiencia en el tema, pero dentro de mi lógica yo pensaría que es prudente tener una relación. Antes se manejaba con el noviazgo, ¿no? Pues había un noviazgo que le permitía a uno conocer si uno era compatible con esa persona y después sí. O sea, usted se casara. nunca le insinuó a una novia, oiga, venga, vamos a vivir un ratico. No, yo viví un tiempo con una persona durante un año, viví con esa persona y bueno, no se dieron las cosas, pero sí creo que es prudente vivir con la persona antes de formalizar una relación, sí. ¿Qué dice Joanita? Yo también creo que es mejor, ¿no? Aunque yo siento que la gente que más le funciona es la que no lo hizo. Pero bueno, yo quisiera antes de eso, es que yo le pregunté a algunas personas qué pensaban sobre si todo tiempo pasado fue mejor y pues me gustaría que las escucháramos. Muy bien, sí, claro que sí. Vamos a escuchar acá a Ena Jiménez. Ella tiene ahí su presentación y me encantó su opinión. Hermosa, gracias por la invitación. Mi nombre es Ena María Jiménez, licenciada en Ciencias Sociales, psicóloga, artista plástica y cantadora del Magdalena Medio. Cuando me preguntas acerca de si que todo tiempo pasado fue mejor, yo digo que decir que todo tiempo pasado fue mejor es quizás olvidar que cada época trae su propio pulso. El valor que le damos no depende solo del calendario, sino de cómo lo vivimos, las personas que nos acompañaron, los lugares que nos abrazaron, los amigos, las calles adornadas en diciembre
la música que dibujó la banda sonora de nuestras emociones. Para mí los años 80 guardan la intensidad de mi juventud. Fue la época de mi primer amor, los amigos, el vértigo de los sueños nuevos y las canciones que aún hoy me devuelven aquel latido profundo. Pero también sé que cada década trae sus avances, descubrimientos que curan, tecnologías que acercan, ideas que transforman. El tiempo es un río que no se detiene. Yo pienso que lo que cambia es la forma en que bebemos de su agua. Muchas gracias, mi Joa. Un abracito. Te quiero. Yo pienso que cuando uno escucha la sabiduría, pues queda uno sin mucho que decir. No sé ustedes qué opinan de lo que dijo Ena. Se siente que vivió intensamente la vida. Es una mujer que además me encanta como estar con ella, porque es una mujer que pese a los años disfruta intensamente la vida. Y dice algo bonito, ¿no? En algún momento dice la vida es como un río, ¿no? Algo muy, muy, muy de la filosofía griega. Uh-huh. Heráclitos, nunca te bañas en el mismo río 2 veces. Sí, así es. Y si les parece, escuchamos entonces ahora el otro comentario. Ella se llama Miriam Vera. ¿O pasado no fue mejor? Es mejor este tiempo. Porque este tiempo es moderno y la tecnología que avanza y los procesos de desarrollo para el ser humano son superiores y todos los procesos para solucionar cualquier problema de salud están a la orden del día. Y la ciencia ha avanzado muchísimo en todo nivel, a todo nivel. Sí, es integral y el centro de todos los avances es el ser humano. Sí me parece mejor este tiempo. Sí. Tal serán los avances de este tiempo que al ser humano, a los jóvenes, a los que aspiran y tienen grandes sueños, no les alcanza el tiempo para hacer realidad sus sueños. ¿Por qué? Porque son muchos sueños los que hay por realizar, por cumplir y por alcanzar. Sí, yo digo eso, Joanita. Sí. El ser humano tiene a la orden del día todo lo que necesita para evolucionar y avanzar. Bien, Joanita, supremamente interesante lo que nos aportan las amigas que nos dan su versión de la información y nos llevan a ese punto de balance de lo que estamos hablando, de si el tiempo pasado o el actual fue mejor. Realmente hermoso y qué bueno contar con esos aportes, Joanita. Retomando donde íbamos, pues Fabián estaba que se hablaba, lo veía pidiendo vía como Diomedes. Estábamos hablando, Fabián, ¿se debe convivir antes del matrimonio? ¿Usted convivió antes del matrimonio? No, miren. No, pero no, puede explayarse, tranquilo. No, yo antes del matrimonio, no, una convivencia como tal, no. Pero lo que pasa es que es una, digamos, forma moderna, muy sutil, también de evadir un poco el compromiso al vínculo. O sea, lo que se ve, digamos, en la práctica, es que el convivir previo al matrimonio no mejora las capacidades de convivencia posterior al matrimonio. O sea, lo que se necesita entender es que esa etapa se llama el noviazgo, que no es para convivir, es para conocer, hacer preguntas profundas, profundizar en ese ser humano con el que yo quiero crear un proyecto. Y ese paso a la convivencia, que desde un modelo más tradicional viene después de formalizar un vínculo, sea matrimonio legal o religioso, pero nos comprometemos a que vamos a hacer todo lo necesario para hacer que esto funcione, ¿sí? O sea, no vamos a hacer pruebas, vámonos directamente
al momento cumbre de esa convivencia, porque ya estamos decididos, porque es una decisión consciente de que nos la vamos a jugar. Vamos a hacer todas las herramientas, estrategias, vamos a pedir toda la ayuda espiritual, psicológica, de amigos, de familia para que esto funcione. Y es un proyecto que vamos a sacar adelante, vamos a sacarlo, o sea, es una certeza. Y el tema es que el amor en pareja es, de base, es una certeza. Yo voy a dar todo lo mejor de mí, pero como estamos en relaciones líquidas, entonces vamos primero probando, y si no me gusta cómo me miras, cómo entonces dejas los pantalones, entonces simplemente terminamos sin la responsabilidad de tener que yo jugármela para hacer que esto funcione. No estamos hablando de casos de violencia, estamos hablando de la convivencia de dos personas medianamente tranquilas. Muy bien, bueno, cerrando este escenario, claramente este mundo inicial que hablamos de la emoción, del corazón, de las relaciones, siempre será un tema debatible, un tema con pros y contras. Lo que buscamos siempre es escucharnos, mirar y tomar las mejores decisiones, nosotros y ustedes allá donde nos escuchan. Pero vamos a continuar con la otra parte del programa del día de hoy, y es, vamos hacia arriba y vamos a ubicarnos en el cerebro, en esa forma en que pensamos, en la forma en que construimos el conocimiento, si ese tiempo pasado fue mejor. Y voy a abrir hablando algo, y es, se pone a escuchar y a mirar sobre intelectuales, filósofos, los griegos, los grandes pensadores, la época de las luces. Se habla de toda la producción que tuvo el ser humano de conocimiento hace más de 2000 años y que hoy en día sigue vigente. Hoy seguimos aprendiendo sobre Platón, sobre Pitágoras, sobre todos estos filósofos que hemos conocido, y seguimos aprendiendo de esos señores que estuvieron hace mucho tiempo, donde a duras penas estaba la escritura, y ya en el siglo XV se había la escritura tocada con vela, escenarios de difícil acceso al conocimiento. Era un tiempo mejor entonces porque el ser humano producía mucho conocimiento, o actualmente es un tiempo mejor para el conocimiento, aunque en teoría, y es la pregunta que le vamos a hacer a nuestros panelistas, ya no se produce el conocimiento que se producía antes. ¿Qué es lo que estará sucediendo, Gonzalo? Precisamente estaba leyendo este fin de semana algo sobre el tema de la decadencia de la ciencia en el mundo, ¿no? Y principalmente en Occidente, de cómo la gente está valorando menos y creyendo menos en el método científico y en la ciencia como tal, ¿no? Porque también, pues, al parecer hay un desgaste y un cansancio frente a la ciencia y a la generación del conocimiento, y parte de toda esta nueva información, de toda esta cantidad de información de redes sociales, ha hecho que la gente ya no sepa en qué creer, como escucha tantas cosas. En ejemplo, un día escucha que la papa es dañina y al otro día escucha que la papa es buena. Un día escucha que la yema de huevo es buena, genera colesterol, y al siguiente día escucha que los huevos son buenísimos para la salud. Usted come huevo pico y placa, un día sí, un día no. Sí, un día no. Dependiendo del TikTok que uno vea, uno come huevo o no come huevo. Entonces, come quiques. Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues es entendible, ¿no? Entonces, y en redes sociales los influencers salen diciendo, porque es muy fácil decirlo, la ciencia ha demostrado que tal, los estudios han demostrado que tal, las investigaciones han demostrado que tal. Entonces se ha encontrado que cuando las personas que hacen publicidad o cosas en TikTok o en Instagram o en Facebook utilizan esa palabra antes de mandar un discurso o antes de decir algo, si yo digo la ciencia ha demostrado que, las investigaciones han demostrado que, entonces la gente dice, no, si lo dice la ciencia es porque es verdad. Entonces se ha utilizado tanto ese recurso de que la ciencia o las investigaciones o los científicos han demostrado, que la gente ya no cree en eso. Entonces, con relación a la pregunta, sí es preocupante, porque hace unos 20, 30, desde los años 20, no, desde hace muchos más, pero básicamente en los años 20, el conocimiento que se tenía de la humanidad general, que el conocimiento que la humanidad generaba era supremamente poderoso y valioso para el bienestar de la humanidad, y se creía en la ciencia y los científicos eran respetados y se construía conocimiento para todo el mundo, realmente un conocimiento basado en la ciencia. Pero actualmente
todo el mundo tiene la posibilidad de crear conocimiento, supuesto conocimiento, simplemente con colocarle antes de cualquier apreciación. Según las investigaciones han demostrado que Gonzalo Jiménez es la persona más simpática de Bucaramanga, ya con eso queda sustentado de que es científico. No, entonces, es terrible, ¿no? entonces es muy complicado. En esa parte sí siento que, aunque todos los dos programas he dicho que todo tiempo pasado no era mejor, sino que actualmente estamos mejor, en ese aspecto de la creación, de la formulación de conocimiento, del aspecto científico, sí siento que antes era mejor que ahora. Bien, lo que Gonza habla, estamos hablando de la falacia de autoridad. Entonces, por ejemplo, ve uno muchas imágenes de mensajes que dijo Albert Einstein y que nunca los dijo. Y empiezan a replicarse y terminan volviéndose verdad para mucha gente. Y claramente allí el conocimiento no se está generando. Entonces estamos como navegando en desconocimiento. Fabián, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues, o sea, yo creo que lo que hay es una pérdida de la rigurosidad. O sea, pero es producto de los medios de comunicación, o sea, de las redes sociales y de este boom de influenciadores sin ningún tipo de rigurosidad. O sea, ellos no han pasado, muchos de ellos, por academia. No hay filtro. No hay filtro, no hay un regulador de lo que se puede o no decir. Entonces, lo que hay es en los medios de comunicación hay una falta de rigurosidad, no en espacios académicos. O sea, en espacios académicos la rigurosidad continúa, solamente que como son espacios tan cerrados, porque muchos académicos rigurosos no acceden a los discursos culturales, o sea, no acceden fácilmente a hablar con las demás personas, a pesar de que ahora hay mucha divulgación científica seria en lenguaje fácil de explicar. Ahora tenemos esa ventaja. Yo creo que en eso ahora tenemos una ventaja. Los que queremos rigurosidad, tenemos la ventaja de que ahora podemos acceder a personalidades muy encumbradas, muy excelentes pensadores, que antes no teníamos opción pues más que leerlos. Pero y eso eran los antiguos, porque los libros nuevos de nuevos pensadores no llegaban. Ahora sí los podemos tener. Entonces creo que en eso. Y con respecto a la cultura, yo creo que es lo que llamaba Nietzsche el eterno retorno. O sea, vamos a un espacio donde lo científico cobra mucho peso, luego volvemos a darle rigurosidad a lo emocional, a lo espiritual, al sentir, luego volvemos a matizarlo con lo... O sea, vamos en un ir y venir. Entonces yo creo que lo que va a venir ahora es en un periodo de tiempo cercano, es como un reseteo o como una regulación donde todos esos influencers, yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que muchos ya están dejando de tener credibilidad, a pesar de que tengan seguidores, pero pierden credibilidad porque con el tiempo su discurso se cae. Y ahora vamos a venir a un reseteo donde la misma sociedad, la misma lógica del eterno retorno los va a regular y va a decir, bueno, queremos influenciadores más serios, más formales. Yo siento que si hablamos nosotros de niveles de analfabetismo, hace unos años eran más altos que los de ahora, digamos. El hecho de que las personas hoy en día lean y donde leen más, también ha estado en los mismos lugares normalmente. En los niveles socioeconómicos más altos ha habido más lectura siempre que en los niveles socioeconómicos más bajos. Existen casos excepcionales. Anteriormente era la televisión, la calle, otras distracciones. Hoy en día claramente pues el internet genera una opción muy fácil, pero yo pienso que es la capacidad de cuestionarse, ¿no? La capacidad de cuestionar, de exigirse, el que va a marcar de pronto algunas diferencias, y lo ha existido por años. Entonces también siento que lo humano pues vuelve a cobrar valor. Hoy estamos más desconectados, pese a que estamos en teoría más conectados. Pero yo también veo adolescentes y jóvenes mucho más sensibles, con ganas también de conversar. Incluso uno a veces ve que ellos también se apartan del teléfono y a veces somos más los adultos los que estamos allí. Entonces, esto pasará y cambiará, y son los nuevos estilos y los nuevos procesos que nos están llevando a estos cambios. Pero el ser humano sigue teniendo sus particularidades. Bien, podríamos decir, hablando puntualmente del internet, de las redes sociales, el ocio le está ganando la batalla al conocimiento. ¿Qué dice Gonzalo?
Yo creería que sí, Es que, bueno, ahí hay una dificultad, ¿no? El tema del conocimiento, ¿qué es? Pues entramos en una discusión filosófica compleja. ¿Qué es conocer? ¿Qué significa conocer? Pero si hablamos del conocimiento de lo más básico y de coloquial del día a día, yo creo que sí el ocio le está ganando al conocimiento. Y no queriendo decir con eso que el ocio sea malo, para nada. Soy de los que cree que uno tiene que tener tiempo para no hacer nada. Uno tiene el derecho y la posibilidad y la obligación de no hacer nada tampoco. Pero también tiene la obligación de acceder a un conocimiento de calidad. Entonces, si hablamos de conocimiento de calidad, de conocimiento académico, de conocimiento enriquecedor, de conocimiento de desarrollo humano e intelectual, sí siento que hay una gran carencia en la sociedad actual para acceder de forma positiva a ese conocimiento de calidad. No porque no exista, no porque no sea fácil, sino porque requiere un esfuerzo intelectual que no todo el mundo está dispuesto a hacer actualmente. ¿Cómo ve, Fabián, esa batalla? Yo creo que este momento histórico es muchísimo mejor que antes en cuanto al acceso a ese tipo de información, y cada familia, cada entorno del hogar forma para optar cómo quiere usar esas herramientas. O lo usa como ocio, como desgaste, o lo usa como un crecimiento constante de fuerza. Un ejemplo de esto es las redes, los videojuegos son negativos para los chicos, depende, ¿sí? Hay quienes lo usan para desgaste, para poder simplemente perderse en el ocio. O sea, no el ocio tranquilo de no hacer algo, sino y estar en un estado más meditativo, sino en el ocio de distraerme, me quiero distraer de la realidad y me abstraigo a este mundo. Pero hay otros chicos que lo usan para poder aprender habilidades comunicativas, por ejemplo, el inglés. Muchos chicos aprenden inglés conversacional a través de interactuar con otros niños en los juegos de videos en línea. Cada quien adopta cómo lo quiere usar, y ahí el poder del hogar, de la familia, del vínculo dentro de la familia tiene un papel fundamental hacia dónde le orienta que use esas herramientas. Muy bien. Sí, yo siento que el papel ahora es fundamental en la familia y qué usabilidad se le da, pero yo siento y es tener la capacidad de superar esa contaminación de una cantidad de información que no nos sirve. Entonces, tener yo también la capacidad de filtrarlo, pero eso me pasaba también cuando no había internet. Entonces, yo estaba en un contexto donde mis compañeros hablaban ciertas cosas que no me enriquecían y yo prefería ir a la biblioteca. Entonces, digamos que también existe la posibilidad del escoger, ¿no? Y esa es la gran oportunidad, y es escoger y decidir si cojo el celular o leo un libro. Teniendo en ese momento información. Teniendo en ese momento la posibilidad o un audiolibro. Bien, bueno, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Agradecerle a todos nuestros oyentes, nuestros internautas, que nos dejen sus comentarios sobre el programa, sobre qué otras temáticas quieren que abordemos. Y como siempre, el interés es que nos ayuden todos a desenredar la pita, y esperamos que hoy este hilo del matrimonio y del conocimiento de la familia lo hayamos desenredado un poco. Muchísimas gracias a nuestros compañeros y a todos los que nos han escuchado y visto el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. El mundo es un enredo, un nudo ciego la garganta, tanta noticia falsa que el criterio se te espanta. Un cable por aquí, un rumor por allá.